Bueno, yo estoy nervioso. Es mi primera vez que doy una charla para la comunidad de Joomla, pero estoy nervioso porque yo no vine aquí para hacer amigos. Así que probablemente en algún momento las hostias vuelen como panes. Paciencia y después ya me devolvéis las que sean. Al saco. Accesibilidad. Ayer se publicó la nueva versión de las guías de accesibilidad. Esto es una de esas cosas que ocurren cada no sé cuántos años. Pues bueno, tenéis una efeméride de que el Joomla Day empieza cuando se publica en la versión 2.2. Y más guantazos por ahí. Hay un Real Decreto de 2018 que obliga a que todas esas webs cumplan con los estándares de accesibilidad, con el anterior. En específico, todas las webs que reciben financiación pública, servicios públicos, en especial los que tengan carácter educativo, incluyendo los centros privados si reciben dinero público. Y esto no lo cumple nadie. Curiosamente, el creador de la web tenía claro que la accesibilidad es un principio básico, es fundamental. Esta herramienta tan potente, tan útil hoy en día, lo que no puede hacer es automáticamente discriminar a la gente porque quienes creamos la web, es que yo de eso no entiendo, es que eso es difícil, es que eso vale dinero. Mentira cochina. Si te vale dinero es porque realmente no has invertido en formación, que es diferente. Y lo que suele pasar es que le damos en general la responsabilidad de la accesibilidad de un sitio al código y al diseño. Pero en realidad también el contenido, el propio contenido, tiene que estar creado pensando en que ese contenido pueda ser accesible. Así que yo os voy a explicar 12 puntos básicos, que para mí me parece que ya empezando a hacer esto ya hacemos algo y no requiere conocimientos técnicos. El primero es el idioma. Bueno, yo aquí he puesto unas citas que quedan guay, pero yo no me las he leído ni sé de dónde sale la mayoría. Pero es verdad que no existe idioma que no se pueda malinterpretar y, sobre todo, si el idioma del texto no se corresponde con el idioma del lector de pantalla. El lector de pantalla es un software que utilizan las personas, principalmente usuarios ciegos, que les leen el contenido en texto que hay en la web. Si no definimos bien el idioma del sitio, el lector de pantalla probablemente se ponga a pronunciar en otro idioma. Y así, pues, ¿cómo nos entendemos? Esto es una cosa que con Joomla es muy fácil. Te bajas el idioma con el que vas a crear el contenido, le dices que es el idioma principal y Joomla ya lo hace bien, incluso si optáis por hacer un multidioma, cosa que en los usuarios de WordPress pues, ciertamente nos da bastante envidia. La cuestión está en que en el HTML tiene que haber un atributo que te defina en qué idioma está. En este caso es la versión en inglés, lang igual a en. Si cambiamos al español, cambia a es. Fácil, no hay que hacer nada, realmente. Incluso podríamos escribir un post en el que haya contenido en otro idioma. Sé que hay un plugin que lo podemos hacer sin tocar código, pero si tocáis un poquito de código, al elemento P le añadís un atributo con el idioma. Técnicamente eso no es difícil y ya es una base para la accesibilidad y para el SEO. Segundo punto, estructura. A fuerza de construir bien se llega a buen arquitecto. Pues imaginaos que tenéis este diseño. En un ordenador se ve bien. ¿Cómo se ve en un móvil? ¿Pequeñito? Pues sí, un poquito pequeñito. Hacemos doble tap, se hace grande. Y entonces tenemos que hacer scroll en dos direcciones. Y hacer scroll en dos direcciones, caca. No se puede hacer. Es muy difícil, muy incómodo tener que leer de esa manera. Otra opción sería que se adaptase, pero si se adapta, eso no es legible tampoco, porque si cada 3 letras se corta la línea, mal. Entonces, las Vistex, por ejemplo, lo tienen claro, que eso no. Y ellas tienen la solución. Las Vistex son un grupo de música alternativa. Tiene una canción que dice Dórica, Dórica, Jónica, Jónica, Corintia, 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 Corintia. ¿Qué nos están diciendo? Contenido en una columna. ¿Qué es en lo que os tenéis que centrar?
en que sea mobile first y responsive design. Si diseñáis primero en columna y os preocupáis de que sea diseño responsive, pues ya hemos hecho bastante a nivel de accesibilidad para que se redistribuyan las cosas. Y Casiopea funciona de lujo al respecto. Aquí tenemos para móvil, para una tablet y para un monitor 4K. Se adapta al contenido. Fácil también. Segundo, encabezados. Los encabezados son estas cosas que hay por ahí desperdigadas en toda esta página que nos permiten saber dónde empieza cada noticia. Un poquito más grande para que se vean. Estos textos, que son de un tamaño diferente, nos sirven de referencia visual para identificar dónde empieza el contenido. Pues esto también se puede aplicar a la web. En inglés se llaman headings, en Joomla se llaman títulos. ¿Y cómo se tienen que usar los títulos? Pues bueno, en este artículo de la Wikipedia tenemos diferentes secciones. ¿Por qué? Porque los títulos ayudan a organizar el contenido y deben de describir el tópico o propósito de cada una de las secciones de ese contenido. Y aparte nos ayudan a crear una tabla de contenidos que acelera la navegación. Es un win-win. Pero hay una cosa muy importante y es que hay que respetar la jerarquía. Y esto lo siento, pero esto no lo hace nadie bien. Es muy raro. Yo cuando veo una web que está bien hecha, salto de alegría, porque esto todo el mundo mete la pata. Y esta es la jerarquía, no es difícil. H1, H2, H3, H4, H5 y H6. ¿Significa que tenemos que usarlos así? No. Por regla general, aunque el estándar HTML te permita meter más de un H1 por página, lo hacemos simple, solo hay un H1. Si tenemos que añadir un encabezado, por narices tiene que ser un H2. Podríamos meter un contenido y decidir que necesitamos otro encabezado. Si tiene la misma importancia que el H2, pues elegiremos un H2. Pero si tiene menos importancia, es algo más específico, elegiremos un H3. Y realizamos la misma operación. Pues podemos optar por un H3, podríamos optar por un H4 o podríamos optar por un H2. Es decir, podemos bajar y subir niveles de uno en uno. Pero esto que me encuentro casi siempre, de que hay un H1 y el siguiente es un H4, pues no. Es un error de accesibilidad y es un error de programación HTML. Al final, tened en cuenta una cosa, y es que si una web no es accesible, el trabajo no es de calidad. Así de simple, porque el 96% de la accesibilidad se basa en respetar el estándar de programación HTML5. Si lo respetas, el resultado ya es muy accesible. Si no lo respetas, hay errores. A nivel de texto, pues lo más importante es que hay que evitar las imágenes de texto. ¿Qué es una imagen de texto? Pues, por ejemplo, uy, ¿qué he hecho? Esto. Cualquier imagen que tenga un texto aquí en medio y que se use de una manera para transmitir información. Cuando llega el lector de pantalla del que os hablaba antes, esto, que es un párrafo, podría leerlo, pero aquello no sabe lo que hay dentro de la imagen, no la puede analizar. Y eso, pues, cada día se usa menos, pero aún hay cierta tendencia. Por ejemplo, los posts de Instagram. Si tú metes el texto en la imagen, pero no me lo copias abajo, eso es una imagen de texto. También hay que alinear el texto a la izquierda. ¿Por qué? Pues porque es más fácil de leer. Nosotros tenemos aquí la referencia, allí no hay referencia. Va saltando cada vez. Y el cerebro se marea cuando tiene que saltar de aquí a aquí y no tiene claro dónde es. ¿Vale? Y esto no es una cosa que os la cuente yo hoy porque me he inspirado. Es que esto, leñé, 1100 antes de Cristo. Los griegos escribían de derecha a izquierda y, oh sorpresa, está alineado a la derecha. Tenemos que alinear los textos en función del sentido de la escritura. Si los griegos lo sabían hacer, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Innovar por innovar? Pues no. Hay que hacer las cosas lo mejor posible. Así todo. No soy muy talibán. Un par de líneas de texto, 2, 3, me las podéis centrar, que no es gran problema. Pero si tuviésemos que leernos Juego de Tronos centrado, no, ¿vale? Entonces siempre equilibrad. Yo realmente lo que suelo ver por Instagram me molesta,
a nivel de que esté todo centrado. Me parece que suelen ser demasiadas líneas de texto para leer de esta manera. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es el zoom al 200. La RAE lo tiene con U. A mí me escuecen los ojos, pero la RAE lo tiene así, entonces hoy dejadme que lo ponga así. Cuando hacemos zoom al 200 o más, fijaos que no desaparece la información, que no se superpone la información y que no hay que hacer scroll en dos direcciones, lo que hemos visto antes con la estructura. Si para leer el texto tienes que moverte con dos deslizadores, mal vamos. Mal vamos. Así te pierdes la información. Siguiente, los enlaces. El típico, esto. Haz clic aquí. Más información. Eso es fatal. Los enlaces se tienen que identificar de un vistazo. Una opción, no es mi favorita, es meterle un color. Ahí os complicáis la vida si queréis hacerlo así porque tenéis que encontrar un color que contraste suficientemente con el color del texto y con el color del fondo. Pero bueno, es una opción. Podríamos hacerlo en negrita. Pero si está en negrita, ¿cómo sé que esto es un enlace y esto no lo es? Porque tengo que ir con el ratón a buscarlo a ver si pasa algo. Sorpresa, mucha gente navega sin ratón. Y en los dispositivos móviles, ¿cómo lo averiguamos? Lo mejor es la convención. La convención es usar los subrayados. Porque esperamos, cuando vemos un texto subrayado, que eso sea un enlace, que podamos hacer clic. Y os habrá pasado que os habréis encontrado alguna web que no tienen el subrayado y que vais y queréis hacer clic y es frustrante. Vamos a lo básico. No obstante, en aquello que se intuye que es un menú o que es un botón, no es necesario que me lo subrayéis. Si lo subrayáis no está de más, pero si ya se sobreentiende que es un botón o un menú, se puede dejar sin subrayar. Pero lo que también es muy importante es el texto que haya en ese enlace. Este enlace. Los usuarios del lector de pantalla tienen una función para sacar una lista con todos los enlaces de la página sin navegar por ella. Y escuchan los enlaces fuera de su contexto. Si el texto del enlace no es meaningful, no tiene sentido en sí mismo, pues no entienden qué es lo que va a pasar. Si en vez de eso pusiese más información en el manual de uso de la tostadora, queda más claro. Pero queda claro, es usable. Y si además le dais más información como que esto es un PDF y ocupa tanto, mejor que mejor. Imágenes. Andy Warhol nunca leía, veía las imágenes. ¿Y si no puedo leer? ¿No puedo ver las imágenes? ¿Qué tendré que hacer? Poder leer. ¿Y qué es lo que tengo que poder leer? El texto alternativo. ¿Vale? El famoso texto alternativo que nos dicen que por SEO hay que meter ahí un montón de keywords. Pues no, eso también caca. Y caca de la mala. El texto alternativo tiene que ser una pequeña descripción, un texto como muy máximo como un tweet aproximadamente. Y Joomla nos lo hace muy fácil, nos lo pone muy fácil. Cuando insertáis una imagen, tenemos este campo para meter el texto alternativo. ¿Y qué es lo que ponemos ahí? Pues bueno, tenemos, por ejemplo, en esta dirección, tenemos un árbol de decisión de qué hay que poner. Tenemos varias opciones, pero como resumen, si la imagen es decorativa, el alt tiene que ir vacío. De esta forma, el lector de pantalla sabe que es una imagen decorativa, no la anuncia y para el usuario es algo que ahí no está, y no le molesta y no tiene que perder el tiempo. En cambio, si es funcional, por ejemplo, fuese un botón de buscar que le hemos puesto un icono de una lupa, lo que tenemos que poner es la función que vamos a ejecutar. Ahí pondríamos buscar, no pondríamos, es una lupa muy bonita que tiene dos reflejos y el mango de color negro. ¿Vale? No hace falta hacer una descripción. Y, finalmente, si esa imagen sí que forma parte del contenido, hay que hacer una descripción breve de qué es lo que hay en la imagen. Unas veces será descripción de la imagen en sí, o de una parte de la imagen, o de un concepto más abstracto que queráis transmitir con la imagen. Y eso yo siempre lo dejo a criterio de quien crea el contenido. Pero realmente, sí, ya sé que pone WordPress. Esa frase es mía, lo reconozco. Ahora después lo entenderéis. Realmente en la web lo que más hay es multimedia. Y si usamos multimedia, lo que no podemos olvidarnos es que tenemos que ofrecer una alternativa textual para las personas que no ven o que no escuchan o que ni ven ni escuchan, puedan acceder a ese contenido a través del texto.
Si se trata de audio, un podcast, tenemos que ofrecer una transcripción del diálogo identificando qué personas están hablando en cada momento e identificando la información sonora que sea relevante, si hay efectos sonoros, etc. Si se trata de un vídeo sin sonido, una animación que dé unas instrucciones o algo, tenemos dos opciones. La más obligatoria, la obligatoria es esta, y la audiodescripción es la opcional. La audiodescripción, sí, de acuerdo, requiere más trabajo y cuesta dinero. Pero la alternativa textual, si sois espabilados, no cuesta nada. Requiere trabajo, pero no cuesta dinero. Si es un vídeo normal, tendremos que añadir subtítulos y en este caso sí que habrá que añadir audiodescripción. Podemos añadir la alternativa textual y como última opción, si queréis ser lo más inclusivos posible, podéis añadir la interpretación en lengua de signos. Y eso nuevamente yo reconozco que sí, cuesta dinero. Pero no es estrictamente necesario. Con añadir los subtítulos y la audiodescripción es suficiente. A nivel de color, pues el color comunica, juzga y jerarquiza, sí, pero recordemos que toda la información no textual debe de tener un equivalente textual. Un botón verde, ¿qué significa? Pues no lo sé. Los colores no significan nada. Oh, sorpresa, psicología del color, no sirve para nada lo que hayáis oído. No es verdad, es todo mentira. El significado del color lo decide quien lo usa, nadie más. Un botón verde, asumiremos, yo asumo que es algo positivo, pues ostras, si es algo positivo, ponle un texto. Si es aceptar, pues que ponga aceptar. ¿Podríamos poner un icono? Sí, pero entonces ya tenemos una imagen funcional a la que hay que añadirle un texto alternativo que diga aquello. Pues ya ponlo o combínalo de esta manera, aceptar y una imagen con un al vacío porque es ornamental. El color ayuda a reforzar la intención comunicativa, no es la forma de comunicarse solo. Y después del color llegamos al contraste, que normalmente es lo que me confundí si son cosas diferentes. Y a nivel de contraste, pues malamente tra que decía la Rosalía, porque este es el principal error de accesibilidad que tienen las webs del top 1 millón de sitios web. Aproximadamente un 83% de webs tienen errores de contraste. Y es que hay que generar un contraste, hay que garantizar un contraste mínimo para poder leer y para poder identificar los elementos de la interfaz. Si yo le bajo el contraste a este texto, no lo vais a ver. El texto está ahí, ¿eh? Incluso si lo hago grande, el texto sigue aquí y no lo veis. Tengo que darle un fondo. Y si le doy más oscuridad, el texto se ve mejor, pero aquel se ve peor. Es muy importante que defináis bien la paleta de colores antes de empezar a hacer nada. Si la paleta de colores ya viene condicionada por el logo de la web, mal vamos, porque normalmente los logos de la web no se crean teniendo en cuenta que esa paleta después tiene que ser accesible. Y si queréis profundizar más sobre el contraste, yo os recomiendo esta charla que di en WordCamp Europe, que está disponible en WordPress TV, que simplemente es un sitio donde las charlas que damos en eventos de WordPress se suben y están ahí todas disponibles. Punto número 10, navegación por teclado. Yo ahí sí que no encontraba ninguna cita, lo siento, no encontraba ninguna cita que encajase. Entonces, pues bueno, navegar, pues eso, bien. Tened claro que el ratón, aunque ya lo he dicho, no es la única forma de interactuar con la web. La principal forma de interactuar va a ser el teclado. ¿Por qué no pasa? Uy. El teclado. Con la tecla tabulador vamos a poder desplazar una cosa que llamamos foco del teclado. Con Shift tabulador irá hacia atrás y con Intro o con la barra espaciadora activaremos los diferentes controles. Esto es una demo. ¿Seré capaz de comprar una entrada? Bueno, comprar no, pero reservar una entrada para el Joomla Day usando el teclado. ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Qué decís? Sí, creo que sí. Hay un iframe ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, yo ya estoy en mi ordenador en el tabulador moviendo cosas y ahora veréis que empiezan a aparecer cosas, ¿vale? Eso es el foco de teclado que se va desplazando. Me voy a reservar plaza, intro, ¿vale? Y ahora tengo que bajar aquí. Perfecto. Hasta que llegamos aquí.
Esto ya no es, pero bueno, forma parte del proceso. ¿Vale? El trabajo a nivel de Joomla, bien. Estaba aquí, salto aquí. Y si sigo, voy hacia abajo. ¿Cómo llega ese botón? No consigo llegar. No me queda claro. Yo, a nivel de diseño, yo entiendo que entre este elemento y este tendría que poder conseguir la entrada. Pues no pude. Ostras, es que a lo mejor ha habido gente que quería venir y no ha podido. Imaginad, la gente con discapacidad tiene dinero, también tiene ganas de comprar, también tiene ganas de gastar su dinero. Si no les dejamos... 11. Tamaño del texto. Esto es un meme de Canal Sur. ¿Os suena? ¿A alguien le suena? Uy, las gafas del Serca. Esto es mi día a día en la clínica, ¿eh? Pues, sorpresa, no hay ninguna norma respecto al tamaño del texto. Y mira que siempre me lo dice la gente. Sí, porque eso de la accesibilidad es lo del tamaño del texto. No, mi ciela, no lo es. Sí que es verdad que en las normas de contraste, el tamaño y el peso del texto influyen en el umbral de contraste que hay que aplicar. Porque nos dice que el tamaño grande es un texto que sea 18 puntos y peso normal, o texto de 14 puntos y negrita. ¿Ahí qué hacemos si no nos guía la norma? Pues recurrimos a las ciencias de la visión, porque las ciencias de la visión esto lo han estudiado. Y sabemos que las personas que tenemos visión normal, hay un rango de tamaños para los cuales la velocidad de lectura es máxima y constante. Concretamente, estos tamaños son entre 0,2 y 2 grados. La letra tiene que subtender un ángulo entre esos valores, que a 40 centímetros serían entre 1,4 y 14 milímetros de altura de X. Un poco enrevesado, pero bueno, para mí es una referencia. Nuevamente, yo os invito a ver esta charla porque en la futura calculadora de contraste de color que vendrá con la versión 3.0 de las normas de accesibilidad, la calculadora de contraste sí que te dice qué tamaño deberías de usar en tu texto. Y te lo hace de una forma bastante más fácil. Entonces, sinceramente, os lo recomiendo. Está en inglés, pero yo la recomiendo. Y ya por último, hablemos de tipografía. Si pone la Comic Sans, eso os lo han dicho y lo sabéis. Y todos pensamos esto. Te mato. Si le pones más diseño, pones la Comic Sans. Pues tampoco hay normas sobre tipografía. Lo único que te dice es, usa una fuente legible, sea lo que sea eso. Yo no sé lo que es una fuente legible. ¿Y debería de saberlo? Pues a lo mejor debería de saberlo. Lo que sí que sé es que lo que se considera legible depende de la familiaridad que tengamos con esa fuente. Hay estudios de los años 30 en los que la gente leía más rápido cuando el texto estaba escrito con fuentes con serifas, las fuentes que... la Times New Roman, ese estilo de fuente, en los años 30 del siglo pasado. En los años 60 los mismos autores repitieron el estudio y encontraron que no había diferencia en la velocidad, pero que si le preguntabas a la gente, prefería el texto con serifas. En los años 2000 se repitió el estudio. ¿Cuál creéis que es el resultado? Que no hay diferencias, pero que preferimos sans. Por eso os digo que depende de la familiaridad. Buscad qué fuentes son las que usan la prensa, los libros, los sistemas operativos, y esas son las que funcionan. Lo que sí que puedo daros son recomendaciones, pues fuentes con diseños convencionales. La prensa y sistemas operativos antiguos, los sistemas operativos de móvil, y estas cosas son muy bonitas, pero pasando. Podéis usarlas puntualmente a tamaños muy grandes, pero no os fiéis demasiado. También tenéis que buscar que los caracteres de la fuente sean diferenciables. Si I minúscula, L minúscula, I mayúscula, L mayúscula, 1, aquí siguen el mismo orden, son iguales. ¿Cómo las vas a diferenciar? Pues esa es una combinación de caracteres que podéis comparar, pero también lo podéis hacer con la P, la B, la Q, la D, etc. Probad diferentes, ved cómo son y si son suficientemente
diferenciables, guay. Si no, por ejemplo, personas que puedan tener dislexia o problemas similares van a encontrar una dificultad extra para leer ese texto. Y por último, que tengan detalles grandes. Los detalles que son la abertura de la E, el ojo de la E, la barriguita de la A, la uña, esto creo que es la uña de la A. En esa fuente son muy diferentes, en esta es casi la misma letra girada. Esto cuesta de ver. En tamaño grande nuevamente se ve, pero en tamaño pequeñito cuesta demasiado. Y os vuelvo a remitir a WordPress TV porque di una charla hablando solamente de fuentes. Yo os la recomiendo, no es porque la haya dado yo, pero porque es lo que hay. Lo siento. Y ahora ya os doy una recomendación fuera de todo esto. ¿Cuántas horas pasáis delante de la pantalla? Pues no os olvidéis de hidrataros los ojos, ¿vale? ¿Y por qué os explico esto? Porque yo soy Vicent Sanchis, consultor de accesibilidad web, doctor en optometría y ciencias de la visión, por eso algunas de estas cosas me resuenan mucho. Embajador de Rayola Networks, a quienes les agradezco el apoyo para poder venir aquí a daros esta charla. Y bueno, pues me podéis encontrar en mis redes, en Twitter, en mi página web y en mi comunidad de gente interesada en accesibilidad digital. Muchísimas gracias. De nada. De nada. Tengo dos preguntas, pero se me ha olvidado una, así que... Volviendo a los enlaces, cuando Sí. has mencionado el enlace de este enlace y tal, ¿qué hacemos en el típica rejilla de muchos artículos que hay más información o leer más? Ahí ¿cómo lo hacemos? Porque poner leer más y si tienes un título de artículo enorme, pues al final se te cuadra el botón, sobre todo el móvil, aquello puede ser un desastre. Ahí tenemos formas de que de forma visual el enlace sea leer más o más información, pero que al lector de pantalla se le transmita otro texto. El title no, pero probablemente un area label, ahora mismo no te lo sé decir seguro, pero tenemos alguna forma de al lector de pantalla transmitirle una información exclusiva. De forma que a la hora de diseño no te rompe demasiado, a los usuarios visuales no nos dificulta absolutamente nada y a quien más lo necesita sí que lo tiene. De nada. ¿Tienes alguna herramienta preferida para revisar la accesibilidad? Porque hay 200 y, Sí. y a mí hay algunas que me abruman de la cantidad de Lo sé. y otras que cada una organiza de una forma distinta. Sí, es un lío, pero la tengo. Están ordenados. Y, por ejemplo, en el informe IRA, que si habéis trabajado con el kit digital, ¿sabéis de qué va? El informe IRA lo que espera es que le contestes eso punto por punto. ¿Que hay algunos puntos que puedes automatizar con alguna herramienta? Ok, sí, pueden haberlos, pero es que al final lo tienes que ver a mano. Porque, de hecho, en el informe IRA espera que tú verifiques a mano todos los puntos. Sí. ¿Realmente qué es lo que hay que hacer? Podrías usar Wave, podrías usar Lighthouse, no, porque es bastante flojillo en eso, pero Wave y Axe son de los que más me fío yo. ¿Vale? Pero siempre teniendo en cuenta que después todos los resultados tienes que verlos. De nada. ¿Tú conoces en Joomla, cuando para crear artículos tenemos un botón que comprueba la accesibilidad? Tiene la herramienta incluida. ¿Qué opinión te merece? Sí, la conozco. Si la pregunta la conozco, la conozco. Que no vine aquí para hacer amigos. Sí, no vine aquí para hacer amigos. Quiero decir respecto al resultado, si es un resultado que es creíble o esa actitud puede llevar a
¿Cómo lo digo sin decirlo? No, no me gusta para nada. Lo he probado para que me diga dos informaciones que puedo comprobar fácilmente a mano o con otras herramientas que me van a dar aún muchísima más información. Sí, puede ser una buena idea, una buena intención, si va mejor. Pero tal como está hoy en día, a mí me parece que no me añade nada. Yo he hecho pruebas de la herramienta, claro, y con otras herramientas. Y bueno, ya han coincidido bastante, pero hay veces que es verdad que se han llevado... Sí, a ver, hay... Yo creo que todas las herramientas que he probado son prácticamente... Pero tú me dices que eso, joder, pues que tú fíjate. Ya, pero bueno, hay herramientas como Wave y Axe que evalúan un montón de cosas y lo hacen muy bien. Entonces, cuando ves otra herramienta que evalúa 5 cosas y sí, las 5 que detecta, sí, están bien, pero es que a lo mejor hay otra que te puede detectar 90 cosas diferentes. Entonces, para mí se me queda demasiado corto. Demasiado corto. Entonces, entre que se quede corto... Mira, sí que hay una cosa que me gusta y eso sí que lo puedo hablar bien de ello. Y es que cada vez que hay un error, tú tienes un icono y si te paras encima del icono, que no es la opción más accesible posible, pero bueno, si tú te paras encima del icono, aparece un texto y te explica cuál es el error. Entonces, eso a nivel formativo, oye, tiene su punto bueno. Pero si fuese capaz de analizar más cosas de forma fiable, pues muchísimo mejor. Es decir, nunca os fiéis de lo que te diga ninguna herramienta. Lighthouse también te lo dice, pero Lighthouse... Exacto. Por ejemplo, el SEO incluso, ¿no? Que dices, Sí. que cada vez te vuelven loco. Claro. Sí. Mientras no os quedéis con la idea de que una herramienta me dice que está bien, está todo bien, perfecto. Vale, gracias. De nada. ¿Alguna cosilla más? Dicen. Ahora sí. Muchas gracias. A vosotros. Gracias.